El diluvio marcó un antes y un después. Según el relato oficial, solo Noé y su familia sobrevivieron. Solo ellos. Y sin embargo, hay rastros, ecos, huellas. Huella en los nombres. Huella en las ciudades. Huella en las prácticas, porque incluso después del diluvio, volvemos a encontrar civilizaciones que levantan torres, que desafían el cielo, que trabajan el metal, que cantan con los mismos instrumentos que Jubal alguna vez creó. ¿Es esto mera coincidencia? ¿O es la memoria genética de un linaje que nunca se extinguió por completo? Los textos hebreos nos dicen que los hijos de Noé fueron Chem, Cam y Jafet. Y que, de ellos, salieron todas las naciones. ¿Pero quién fue la esposa de Cam? ¿Y por qué su descendencia fue tan radicalmente distinta? Algunos antiguos intérpretes afirman que por medio de esa línea, la de Cam, se preservaron rasgos espirituales oscuros, vestigios de la rebelión prediluviana. Otros van más lejos, dicen que una de las esposas del arca no pertenecía a la línea de Set, sino a la de Caín. Y si eso es cierto, entonces Caín no murió en el agua. Sobrevivió, en la sangre. Una sangre que seguiría construyendo ciudades, pero ahora bajo nombres nuevos. Una descendencia que cambiaría de rostro, pero no de espíritu. Y aquí es donde la historia toma un matiz aún más inquietante, porque si aceptamos que el linaje de Caín sobrevivió al diluvio, no como protagonista del relato, sino como presencia infiltrada, entonces también debemos aceptar que su influencia continuó moldeando la humanidad. Desde dentro. Observa con atención. Babel no fue construida por los descendientes de Set. Fue un proyecto liderado por Nimrod, bisnieto de Cam. El mismo Cam cuya maldición, según muchos, no fue por ver la desnudez de su padre, sino por llevar consigo algo que nunca debió pasar el umbral del arca. ¿Y qué era eso? Un linaje espiritual distinto. Una herencia rebelde, una visión del mundo sin necesidad de altar. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Cazador de hombres, dice el texto hebreo. Fundador de ciudades como Babilonia, Nínive y Cala. Todas ellas, símbolos de civilización. Y al mismo tiempo, símbolos de desafío contra el cielo. ¿No te resulta familiar? Ciudades, metales, instrumentos, multiplicación de conocimiento, pero sin bendición. El mismo patrón que Caín inició, renaciendo en otro tiempo. Y si esta línea no desapareció, si simplemente cambió de ropaje, entonces, ¿cuánto de lo que hoy entendemos como progreso es realmente solo la continuación de una rebelión más antigua? Si sigues el rastro, notarás algo, la historia oficial de la Biblia corta la genealogía de Caín abruptamente. Después de Lamec, el silencio. Como si el linaje entero hubiera sido barrido. Como si no mereciera siquiera el juicio del diluvio, sino el olvido. Pero no fue olvido. Fue ocultamiento. Porque el linaje de Caín no solo construyó ciudades. Según algunas tradiciones hebreas antiguas, también cultivó un conocimiento distinto, esotérico, técnico, poderoso, pero sin pacto. Y esa sabiduría reapareció. No con el nombre de Caín, sino con otros, los pueblos de Canaán, los constructores de megalitos, los forjadores del bronce, los que levantaron torres para alcanzar el cielo, los que mezclaron ciencia con invocación espiritual. Por eso la Biblia no los ignora, los enfrenta. Los llama por nombres nuevos, pero los trata con la misma gravedad con la que trató a Caín. Porque representan algo más que pueblos. Representan una decisión, la de levantar cultura, sin altar. La de crear, sin someterse. Y si hoy nos preguntamos de dónde proviene esa parte del corazón humano que construye sin fe, que domina sin espíritu, que se eleva sin mirar al cielo, la respuesta puede estar allí, en esa línea silenciosa que no murió, sino que se adaptó. Caín nunca desapareció. Caín se volvió civilización. Y aquí es donde el eco del Génesis se vuelve advertencia, porque mientras Set representa la línea del altar, del sacrificio, del retorno a la promesa, Caín representa la ciudad sin altar, la espada sin pacto, la expansión sin redención. Dos linajes. Dos caminos. Dos arquitecturas del alma humana. Y esa división no fue solo biológica. Fue espiritual. Fue simbólica. Fue profética. El mismo Caín que edificó una ciudad cuando aún el mundo era campo abierto, representa al hombre que necesita encerrar, construir, delimitar. Que necesita ocupar el espacio que ya no puede llenar con la presencia divina.
por eso levanta muros. Por eso erige torres. Por eso necesita dejar su nombre escrito, aunque sea en piedra, aunque sea en fuego. Mientras tanto, el linaje de Set esperó. No fundó reinos. No alzó imperios. Solo buscó preservar el eco de aquel aliento que les dio forma en el Edén. Y por eso, a pesar de que parecían más débiles, fueron los elegidos para portar la promesa. ¿Pero qué ocurre cuando estos dos linajes se cruzan? ¿Qué sucede cuando el altar es invadido por la técnica? ¿Cuándo la sabiduría del cielo se mezcla con la codicia de la tierra? Lo que ocurre es Babel. Y Babel, querido espectador, no fue solo una torre. Fue un grito, fue una repetición. Fue Caín intentando llegar al cielo por su cuenta. El espíritu de Caín no se extinguió en el diluvio, ni se disolvió en el juicio de Babel. Su legado siguió latiendo en cada generación que escogió levantar su nombre sin escuchar la voz que llama desde el altar. A lo largo de la historia, este linaje ha tomado múltiples formas, no siempre con un rostro claro, no siempre con una genealogía trazable, pero sí con una intención reconocible, donde se privilegia el dominio sobre la comunión, donde el conocimiento se utiliza para dividir y no para redimir, donde el progreso se convierte en una torre que pretende alcanzar el cielo por medios propios. Allí resuena la misma herencia. No se trata de una marca genética, sino de una arquitectura espiritual que se transmite silenciosamente, generación tras generación, bajo estructuras sociales, sistemas de poder, y hasta religiones construidas sin presencia real. Es por eso que el linaje de Caín no puede ser comprendido únicamente como una línea de sangre antigua, sino como una estructura invisible que atraviesa épocas, ideas y civilizaciones. No basta con preguntarse quién fue su esposa o cuántos hijos tuvo. La verdadera pregunta es cuánto de Caín sobrevive aún en nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras torres, en nuestras decisiones colectivas. Y cuando la Escritura habla de separación entre los justos y los impíos, entre la simiente de la mujer y la de la serpiente, no está hablando solo de personajes, sino de trayectorias espirituales, de caminos que, aunque compartan la misma tierra, siguen mirando en direcciones opuestas. Caín no fue el final de una línea rota. Fue el inicio de una sombra que, generación tras generación, ha intentado construirse un lugar en la historia, sin reconciliación con el cielo. Para entender la verdadera magnitud del misterio de Caín, no basta con mirar su acto de violencia. Debemos observar la estructura espiritual que construyó después de ese acto. Su ciudad no fue solo un refugio, fue una declaración, un mundo sin altar, una vida sin expiación. Mientras Set y su descendencia comenzaban a invocar el nombre del Señor, Caín levantaba muros, fundaba linajes musicales y metalúrgicos, tejía una cultura en la que Dios no era centro, sino recuerdo distante. Y es justamente ese modelo el que siguió reapareciendo con otros nombres a lo largo de la historia bíblica. Babilonia no fue un accidente, fue consecuencia. Egipto no fue simple imperio, fue manifestación de ese conocimiento separado del pacto. Nínive, Tiro, incluso Jerusalén cuando olvidó su llamado, todas terminaron caminando, en algún momento, por el mismo sendero que Caín inauguró al levantar su ciudad con un corazón que no se había arrepentido. Lo más inquietante es que esa ciudad sigue construyéndose. Cada generación enfrenta la misma decisión, alzar el altar o levantar los muros. Y muchas veces, lo segundo es más fácil, más vistoso, más celebrable. El espíritu de Caín no impone violencia directa como lo hizo con su hermano. Ahora opera en lo sutil, la exaltación del yo, la autonomía sin rendición, la cultura desvinculada del Creador. Y es allí donde el linaje de Caín se vuelve más peligroso. No porque imponga la maldad abiertamente, sino porque la normaliza con estructuras, con sistemas, con narrativas donde Dios es apenas una nota al pie. Así como su nombre fue excluido de las genealogías del justo, su influencia fue incluida en la historia humana de forma casi imperceptible, pero devastadora. Cuando uno observa el silencio de las escrituras sobre la esposa de Caín, sobre su linaje más allá de Lamec, y sobre la forma en que su descendencia desaparece del relato, no está ante un descuido narrativo, sino ante un silencio intencionado. Porque el relato bíblico no busca simplemente enumerar generaciones, sino advertir sobre direcciones espirituales. La omisión se convierte en señal. Lo que no se dice en palabras, se revela en símbolos. Y lo más revelador es que el linaje de Caín, aunque aparentemente desaparece, continúa manifestándose no por nombres propios, sino por las huellas que deja en la historia, culturas obsesionadas con el poder,
Conocimientos desvinculados de lo sagrado, civilizaciones que reemplazan el altar por la torre, el sacrificio por el control, la presencia divina por estructuras humanas. El mensaje es claro, aunque incomode: donde no hay altar, hay Caín. Donde se edifica sin rendición, donde se avanza sin invocación, donde se domina sin redención, la ciudad de Caín resurge, aún sin mencionarlo, no con espadas, sino con ideologías. No con marcas físicas, sino con decisiones que se repiten generación tras generación. Y aunque su genealogía parezca olvidada, su legado espiritual nunca dejó de influir. Comprender esto no es un ejercicio de arqueología bíblica, es un llamado urgente a discernir en qué línea estamos caminando. Porque los linajes del Génesis no fueron simplemente árboles genealógicos, fueron caminos espirituales. Y la pregunta que resuena al final no es quién fue la esposa de Caín, sino cuánta parte de su historia vive aún entre nosotros. Página 14. Así que la próxima vez que leas el relato de Caín, no lo veas como una historia de hace miles de años, encerrada en un capítulo antiguo. Obsérvala como un espejo. Porque la pregunta ya no es solo con quién se casó, o cuántos hijos tuvo. La verdadera pregunta es, ¿qué civilización estamos construyendo hoy? ¿Una que sigue el altar, o una que sigue la ciudad? Este misterio no se trata solo de Caín. Se trata de nosotros. Se trata del legado que cada generación decide sostener o redimir. Y ahora que lo sabes, ¿a cuál linaje estás alimentando? Si este video te hizo ver la historia desde una nueva perspectiva, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte con quienes aún no han escuchado lo que la Biblia no dice directamente, pero revela en sus silencios más profundos. Esto es Los Misterios de Dios.